nosotros. Gracias, Dios. Vamos entonces a prepararnos para oír en esta mañana la palabra de Dios una vez más. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Iniciamos nuestra semana pasada hablando acerca de el libro de Gálatas y comenzamos con una introducción hablando del contexto histórico del libro de Gálatas. Y hoy vamos a comenzar en el versículo 1 para que ya se puedan sentar, y vamos a leer Gálatas capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Y dice de esta manera en el nombre de Jesús: Pablo, apóstol, y luego hay un entre paréntesis, no de los hombres ni por hombre, mas por Jesucristo y por el Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. Todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Vamos a ver qué es lo que podemos aprender. Tomen sus asientos, siéntense muy cómodamente y vamos a poner toda nuestra atención a la palabra de Dios. No sé si pudiera ayudar a apagar este aire. Es que sí me hace daño, la verdad no. Me hace sufrir el aire fresco cuando estoy predicando. Gálatas 1:1. Vamos a hablar en esta ocasión acerca de lo que es el apostolado. Acuérdense que el apóstol Pablo, en esta carta que escribió a las iglesias de Galacia, que no está dirigida específicamente a una iglesia, sino a una región de Galacia, Turquía, que es ahora en esta época, donde el apóstol Pablo había levantado algunas iglesias, y es precisamente a estas iglesias que es enviada esta carta del apóstol Pablo. Y vamos a explicar la razón por la que Pablo de alguna forma está defendiendo su posición como apóstol, y cuál es la razón por la que él les tiene que decir por qué él es realmente un apóstol y que fue llamado por Dios y que no fue llamado por los hombres. Apóstol, en términos generales, como es definido en la Biblia, significa aquel que es enviado. Es muy importante tener estos puntos para que nuestro conocimiento sea más perfecto. Significa aquel que es enviado con una misión o con una, pudiéramos decir, con una visión, con un llamado especial, hablando naturalmente de los apóstoles de Jesucristo. Entonces, los apóstoles de Jesucristo, es decir, los 12 y el apóstol Pablo, fueron embajadores o mensajeros especiales que fueron escogidos, adiestrados y también de alguna forma preparados única y exclusivamente por nuestro Señor Jesucristo. Ahí es donde resalta la expresión del apóstol Pablo, que él, a diferencia de los otros apóstoles que fueron instruidos por Jesús, que fueron preparados y adiestrados por Cristo mientras estaba en vida, eso no fue lo que sucedió con el apóstol Pablo. Porque ellos fueron preparados, adiestrados por Jesús para que ellos fueran
el fundamento de apóstoles, como dice la Biblia, Efesios 2:20, que fueran adiestrados para que fueran preparados como el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo nuestro Señor Jesucristo. Y que sus apóstoles fueran y que pudieran ser los canales de revelación para el conocimiento completo acerca de la revelación divina de nuestro Dios Jesucristo. Ya Dios tiene, o sea, digamos que Dios ya no tiene más que revelarnos. Él lo hizo a través de estos hombres que Él adiestró, que Él preparó para que nosotros pudiéramos adquirir la revelación completa que necesitamos acerca de Dios. En otras palabras, ya no tiene Dios nada que revelarnos porque la Biblia ya está completa. Solamente lo que necesitamos es la iluminación para el conocimiento de la gloria de Dios, como dice 2 Corintios 4, para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es decir, que la iluminación es precisamente el trabajo del Espíritu Santo cuando nosotros nos entregamos a Jesucristo. Hay mucha diferencia entre iluminación y revelación. La Biblia tiene toda la revelación que nosotros necesitamos para el conocimiento de Dios. Pero la iluminación es para tener ese conocimiento. Porque dice Dios que Él mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Él mandó que desde el momento en que tú oyes el Evangelio, crees en el Evangelio, desde ese momento tú ya estás siendo sellado por el Espíritu Santo, dice Efesios 1, y ya desde ese momento fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, Efesios 1:13. Desde ese momento entonces comienza esa luz que Dios mandó para que resplandeciera en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Y de esta forma manifestar el olor de su conocimiento en todo lugar. Vean ustedes lo que estoy tratando de decirles. Que nosotros, dice el apóstol, manifestamos ese olor de conocimiento en todo lugar. Es decir, no hay absolutamente nada que supere el conocimiento de la Biblia. Podemos tener experiencias en Cristo, podemos experimentar el poder de su Espíritu Santo, podemos quizás hablar en otras lenguas, pero dice la Biblia que todo eso es temporal. Sin embargo, el olor de su conocimiento, del conocimiento de la gloria de Dios, del conocimiento de la revelación de nuestro Señor Jesucristo, es algo que va a permanecer por toda la eternidad. Por eso manifestamos este olor del conocimiento de lo que hemos aprendido por revelación y por iluminación del Espíritu Santo de la Biblia. Y es este olor de suavidad agradable delante de Dios que hace la diferencia entre el que es de Dios y el que no es de Dios. En Romanos capítulo 1, versículo 1, vemos que Pablo también se describe como el siervo de Jesucristo llamado a ser apóstol. Vamos a ver. Dice que fue llamado a ser apóstol apartado para el Evangelio de Dios. Para el Evangelio, es decir, para impartir el conocimiento del Evangelio, no para payasear como es en este tiempo. Ahora es todo lo contrario. Ahora los apóstoles son llamados a ver quién es más poderoso, quién es más payaso, quién impresiona más con sus ideas.
Eso no tiene nada que ver con el llamado que Dios hizo a sus apóstoles, que traían precisamente o pudiéramos decir, la comisión para impartir, para predicar y para llevar a cabo el conocimiento del Evangelio de Jesucristo. La palabra siervo es la palabra doulos del griego, y es una palabra común en el Nuevo Testamento para aludir a un siervo o esclavo, aunque en la cultura griega se refería con más frecuencia al servicio involuntario y permanente de un esclavo. Sin embargo, el apóstol Pablo aquí en esta expresión elevó este término para emplearlo en el sentido hebreo, para describir un siervo que se compromete de manera voluntaria a servir a un maestro a quien ama y respeta. Vean ustedes qué interesante lo que realmente Pablo hizo elevarlo a un nivel en el que nosotros ahora podemos comprender que está hablando de los seguidores de Jesucristo que se comprometen de manera voluntaria a servir a un maestro que los ama, que los respeta, a un maestro que fue capaz aún de tomar forma de siervo, hecho semejante a los hombres, venir a esta tierra, y no solamente eso, sino ofrecerse como un cordero inmolado en la cruz del Calvario a favor de todos sus seguidores, de todos aquellos que en algún día creerían en Él y le servirían y le seguirían. Y esos somos ustedes y yo. Pero ¿qué significa esto? Que lo hacemos de manera voluntaria. El servicio a Cristo es un servicio voluntario que nosotros damos. Nadie nos forza, lo hacemos porque le amamos. Le hacemos porque reconocemos su gran amor, porque reconocemos sus bondades, porque reconocemos lo que Él hizo por nosotros y que fue el regalo más grande que pudo haberle dado a esta humanidad, su sangre derramada en la cruz del Calvario para salvar a todos los pecadores, dijo Pablo, de los cuales yo soy el primero. La redención es el regalo más glorioso que Dios le ha dado a esta tierra. Por eso yo sé que ustedes aman a Cristo, quieren ser salvos, entienden que Él vino precisamente a salvar lo que se había perdido en el jardín del Edén por causa del pecado, y entendemos que Él vino a restaurar esa situación caída en la que nos encontrábamos para darnos promesas de vida eterna, para darnos promesas de vivir eternamente a su lado, para darnos promesas de salvación y vida eterna, algo precioso que Él quiere hacer con cada uno de nosotros. En el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 1 y 2, continuamos hablando acerca de lo que el apóstol Pablo está diciéndole a las iglesias de Galacia en defensa del Evangelio y en defensa del llamado que Dios le hizo. En el primer tratado, oh Teófilo, he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Vamos a ver, versículo 2. Hasta el día en que, habiendo dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que escogió, fue recibido en gloria. Es decir, que Jesús enseña a los discípulos con palabras y acciones. Es decir, no solamente lo hizo de una forma, digamos, con simples palabras, sino que con acciones, con su estilo de vida. Todo lo que puede traer la verdad a la vida de un cristiano. La palabra de Dios tiene que traer al estilo de vida de un cristiano estas características
que no solamente son palabras, sino son acciones, porque estamos dentro de la verdad. Y ellos recibieron estas palabras con acciones, es decir, recibieron la verdad que necesitaban para poder continuar su obra, para poder continuar con el legado de Jesucristo. Por eso es que Él ha llamado a muchos hombres para que prediquen el Evangelio, para que continúen con el legado que Él nos dejó cuando vino a morir, cuando vino no solamente con palabras, sino con acciones, a demostrar cuánto nos ama. Cuánto te amará Jesucristo, que Él hizo todo lo posible para que se cumpliera la palabra que Él dijo, que no quería que nadie se pierda, sino que todos procedan a un fiel arrepentimiento y que comiences un estilo de vida nueva, como dice 2 Corintios 5, para que seas una nueva creación en Jesús y comiences a caminar con Él mientras estemos aquí en la tierra. Caminar con Jesús es lo más excelente y maravilloso que nos puede haber acontecido. Después de 40 años sirviéndole a Cristo, es lo mejor que me ha pasado en mi vida, porque Cristo se convirtió en todo para mí. Y a través de este evangelio que hemos conocido, estamos nosotros de alguna forma continuando precisamente con esa verdad que necesita ser predicada. Estamos continuando con la obra de Dios, no por obras nuestras, no porque las podemos, sino porque es Cristo el que está haciendo esta obra. Nosotros no somos nada, somos solamente instrumentos. Por eso dice Mateo 10:20, cuando habla la palabra de Dios, no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla, que obra, que se mueve a través de nosotros, a través de la iglesia, a través del creyente, a través de aquel que ha creído en Jesucristo. Y es capaz Dios de continuar con su obra que Él ha comenzado, levantando hombres y mujeres que prediquen su evangelio. Eso es lo que Él está haciendo. Por eso el Señor Jesucristo en su soberanía escogió a los apóstoles para salvación y para servicio exclusivamente para Él. Eso es lo que Él está haciendo. Pero desde el punto de vista de Dios, vemos que los planes de Dios son excelentes, pero se levantan de acuerdo a lo que también escribió el apóstol en 1 de Timoteo, falsos apóstoles, falsos enseñadores que quieren lucrar con el evangelio. Tristemente. Por eso nos advirtió Dios que nos cuidáramos, porque se levantarían hombres amadores de sí mismos, que no tienen la intención de predicar el evangelio. Lo único que quieren es lucrar con el evangelio, cuando el evangelio contiene riquezas inescrutables, contiene las mayores riquezas que nosotros pudiéramos pensar. Imagínense ustedes todo lo que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo contiene riquezas que no se pueden comparar con las riquezas de esta tierra. No hay nada que valga lo que Cristo hizo, porque ni el oro, ni la plata, ni todo el oro del mundo se puede comprar lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Y finalmente Él, a pesar de que estemos aquí en un mundo lleno de incertidumbre, lleno de situaciones contrarias a nuestra vida, Él quiere plantarnos en el reino de los cielos. Él quiere que tú estés en ese reino maravilloso y excelente que Él ha preparado para todos aquellos que le aman y esperan su venida con paciencia. Tenemos que esperar con paciencia. Cristo ya está a las puertas. Cristo ya viene. Solamente vamos a esperar a que suba la fricción en el mundo, que suba, que se caliente como un horno todo esto que está pasando, para que aparezca el hombre de pecado, el hijo de perdición, para darle la solución al mundo. Pero la iglesia se va
se va y se va de esta tierra. Cristo viene por su iglesia. Cristo viene por mí. Cristo viene por nosotros a sacarnos de este mundo. En Hechos capítulo 2, versículo 42. Dice la Biblia que después de este llamado, todos aquellos que él había preparado perseveraban en la doctrina, escuchen ustedes, de los apóstoles, pero de los apóstoles de verdad. Quiero recalcarlo siempre, de los apóstoles que él llamó, de los apóstoles que él preparó. Me encanta, y se los voy a volver a repetir, porque me encanta la frase de Charles Spurgeon, cuando dice que llegaría el día que en lugar de haber pastores alimentando las ovejas, habría payasos entreteniendo cabras. No era no era la situación de los apóstoles. Los apóstoles perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la comunión los unos con los otros, que son precisamente las áreas más importantes en las que Dios quiere probar a sus hijos. A los hijos que Él llama los quiere probar a ver qué tanto perseveran en la doctrina que han recibido de parte de Dios. ¿Cómo es la comunión los unos con los otros? En el partimiento del pan, en las oraciones. Vean ustedes la comunión tan profunda que existía en aquello que Dios había iniciado con el llamado de sus apóstoles, de los apóstoles que Él llamó para que se llevara a cabo esta obra maravillosa que Él quiere continuar, que Él quiere llevar a cabo, y lo más excelente es que quiere utilizar a hombres y a mujeres para llevar a cabo esta obra. Hombres que Él llama para que lleven a cabo y comiencen a trabajar en estas áreas tan importantes. Por eso dijo Jesucristo: si quieres servir a Dios, si quieres agradar a Dios, concéntrate en estas dos cosas. Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero qué difícil es relacionarnos los unos a los otros y amarnos como a nosotros mismos. ¡Qué broncos somos! Es muy difícil porque Dios sabe que son las áreas en las que más tendríamos que luchar para poder servirle y agradarle. Por eso es que luchamos y buscamos por todos los medios de amarnos como Cristo nos ha amado, porque es allí precisamente donde cumplimos la ley. Olvídate de matar, de robar. Jesús dijo claramente: estos dos son los mandamientos más grandes. Si cumples estos dos, los demás automáticamente te los vas a comer bien papitas. No va a ser difícil lo demás. No estoy diciendo que no tienes que cuidar eso. Estoy diciendo: concéntrate en estos dos mandamientos que Jesucristo dio, y vas a ver cómo tu vida va a ser transformada de una manera excelente y gloriosa. Perseveraban en la doctrina, es decir, en el conocimiento de la Biblia, de la palabra de Dios. Perseveraban en la comunión, luchaban para poder mantenerse en comunión los unos con los otros, partiendo el pan, en las oraciones. Todo lo tenían en común, porque era algo que Dios había comenzado de una manera excelente y maravillosa. Ahora, cuando dice el apóstol Pablo que él tuvo un llamado diferente a los demás apóstoles, cuando dice no de hombres, sino por Jesucristo. Cuando dice no de hombres, sino por Jesucristo, Pablo está diciendo aquí que él es un apóstol y que en la forma, en lo que él, o de la forma que él lo está diciendo,
yo creo que no era necesario ponerle un entre paréntesis en esa frase. Porque la palabra apóstol está siendo utilizada aquí con un doble sentido. Que él puede ser uno de los 12 de aquellos que estuvieron con el Señor Jesucristo durante los primeros 3 años y medio o durante los 3 años y medio de su ministerio público y después de la resurrección, y quienes fueron elegidos por Jesucristo. Y es muy posible que él fue el apóstol, hablando del apóstol Pablo, que fue quien ocupó el lugar de Judas. Espérense, déjenme explicar. Y la razón es porque por la forma en que el apóstol Pablo fue llamado, para que se eligiera al sucesor de Judas, lo hicieron por medio de votos. Es decir, cuando eligieron a Matías. Pero encontramos que Matías se esfumó. No se le vio ni el polvo. ¿Dónde quedó Matías? No es mencionado jamás. Yo creo que la razón por la que Pablo realmente estaba tomando el lugar de Judas es porque por aquel por quien se votó entre los apóstoles para que fuera el sucesor de Judas, nunca jamás volvió a ser mencionado. Y si el Espíritu Santo lo hubiera elegido, nos hubiera mostrado el sello del Espíritu Santo, o el sello del Espíritu Santo nos hubiera mostrado de que este hombre había sido un apóstol. Sin embargo, Pablo probó que él era un apóstol. Y Matías vemos en la Biblia que nunca lo hizo. Lo tomamos porque fue una elección que tuvo lugar antes del Pentecostés, antes de que el Espíritu Santo entrara a la iglesia. No fue entonces por una aprobación valorada por Dios. No fue algo que Dios resaltó y que Dios haya de alguna forma aprobado, porque en la Biblia no encontramos una aprobación. Y por eso es que vemos que para poder realmente entender que realmente somos llamados, se necesita la aprobación del Espíritu Santo. Uno puede quizás elegir para el servicio de la iglesia, levantar hombres, llamar a mujeres y a hombres, y que Dios quiera levantarlos y podemos elegirlos, pero el Espíritu Santo da testimonio si son o no son puro pájaro nalgón, como dicen en México. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que entender? Que cuando no dan la medida es muy visible y no se dan cuenta mucho. De verdad. Tú puedes elegir, tú puedes llamar, tú puedes querer levantar, pero el Espíritu Santo dice no, no necesito. ¿Sí comprenden los que les estoy tratando de decir? Los voy a poner nerviosos a los que me ayudan en esta mañana. Voy a ver qué tanto aguantan. ¿Por qué digo estas palabras? Porque es muy importante entender que el llamado es de parte de Dios. Podemos nosotros llamar, podemos elegir para el servicio de la iglesia, pero el Espíritu Santo a lo mejor no tiene nada que ver
al decir no de hombres. Vean ustedes la diferencia que existe entre los apóstoles que Cristo llamó, preparó, entrenó y los hizo que ellos continuaran con el mensaje que Él había comenzado, a diferencia de lo que Cristo hizo con el apóstol Pablo. ¿Qué es lo que los hombres hacen cuando decimos no de hombres? Es decir, no fue nombrado, no fue comisionado el apóstol Pablo después de ir a un colegio, después de haber completado un curso especial de teología en la universidad de bíblica. Es decir, no fue a través de hombres, sino que fue a través de un llamado específico que Dios le hizo al apóstol Pablo. Sin embargo, los demás apóstoles no votaron por él, ni tampoco le impusieron las manos indicando que después de haber sido llamado vamos a imponer las manos sobre el apóstol Pablo y de aquí en adelante va a ser el apóstol de los gentiles. No, fue un llamado de Dios. Por eso él comienza diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo, donde leíamos en el libro de Romanos. Por lo cual vemos que Dios lo llamó directamente a él. Cristo, Él fue el que lo llamó y lo puso por apóstol de los gentiles. Pablo es un apóstol muy diferente, pudiéramos decir, a eso. Por eso, quizá quiero que sepan que cuando se ordena un pastor, se ordena un ministro, él se le constituye un ministro ordenado, pero es solo ordenado de parte de los hombres y por los hombres, y quizás no existe la aprobación de Dios para ese llamado. Entonces, cuando el hombre ordena, primero lo envía a que vaya a un colegio, luego que vaya a la universidad, finalmente que vaya a un seminario donde adquiere su educación bíblica. Esa es la parte legalista a la que el apóstol Pablo se refería. Luego se le presenta al cuerpo de la iglesia y deciden hacerle un ministro ordenado, imponen sus manos junto con el pastor y le dicen: usted es un ministro ordenado. Pero sin embargo vemos que Pablo dice: yo no soy esa clase de apóstol. Yo no soy el que tiene que ver con este tipo de llamado. Nadie tuvo que ver con esto. Yo no soy esa clase de apóstol. Si directamente veo que el apóstol Pablo fue ordenado por Jesucristo mismo. El hecho de ir a una escuela bíblica, a un seminario, a un colegio, no significa que tengas el llamado. Porque allí son solamente palabras las que vas a aprender, sin espíritu, sin el ardor, sin el fuego, sin la pasión del Espíritu Santo que adquieres cuando has sido llamado por Dios. No de hombres, dice el apóstol Pablo, sino por Jesucristo. Y el apóstol Pablo escribió esta carta a las iglesias de la región de Galacia en su tercer viaje misionero, y descubrió que los judaizantes habían seguido sus pasos y esas iglesias habían puesto atención, habían abierto sus oídos, habían puesto atención a sus palabras contenciosas que iban en contra de la verdad y comenzaron a perturbarlos. ¿Por qué? Porque ellos tenían la tendencia a la observancia de la ley de Moisés. Y Pablo escribió esta carta para contraatacar ese mensaje y para indicar claramente lo que realmente era el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y también la escribió para defender su apostolado del ataque precisamente de estos falsos maestros.
Y recalcó el apóstol Pablo que Cristo mismo lo había nombrado como apóstol. Cuando dice resucitó de entre los muertos, es decir, hablando de un llamado especial que Dios le había hecho. Pero vemos que Pablo incluyó este hecho importante para mostrar que Cristo mismo resucitado y ascendido al tercer cielo lo había comisionado y lo había designado. En el libro de Romanos Hechos capítulo 9, encontramos este encuentro que Pablo tuvo con Jesucristo. Él describe detalladamente en el capítulo 9 de los Hechos qué fue lo que sucedió, de qué forma Dios lo llamó. Y ahora aquí encontramos un mensaje que se está dirigiendo a las iglesias de Galacia, un mensaje duro, un mensaje solemne, un mensaje diferente a la forma en que se dirige a las demás iglesias, porque los creyentes de Galacia estaban en grave peligro. Aquí es donde precisamente se centra la razón y el valor que tiene el verdadero evangelio. Estaban en grave peligro porque las bases mismas de lo que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo estaban siendo atacadas. Y esa es la razón por la que nosotros tenemos que levantarnos con el evangelio puro de Jesucristo, con la revelación del conocimiento pleno de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, y no permitir que las bases sean atacadas del verdadero evangelio que Cristo vino a predicar a esta tierra. Todo estaba siendo amenazado y no encontramos ninguna palabra de alabanza, ni tampoco encontramos ninguna palabra de agradecimiento que el apóstol Pablo le diera a estas iglesias. Tampoco su posición en Cristo. No habló absolutamente de nada de eso acerca de estas iglesias. Es una carta diferente a las demás. Incluso en esta epístola encontramos que lo que hace diferente es el corazón del apóstol Pablo. A ninguna de las iglesias se dirigió con un corazón abierto como lo hizo con la iglesia de Galacia. Aquí Pablo está mostrando al desnudo, por así decirlo, que aquí hay mucha emoción y sentimiento en realidad acerca de lo que el apóstol está hablándole a la iglesia de Galacia, donde había una gran lucha y una gran contención. Cuando llega este tiempo de lucha, este tiempo de contención, este tiempo en el que tienes tú que responder con el verdadero evangelio, se viene y se abre el corazón y tienes que hablar con el corazón abierto, para que entiendan, para que se den cuenta que lo que está sucediendo es peligroso, que estás atentando en contra de lo que Dios estableció, y es importante que la verdad de Dios sobresalga, que es importante que el evangelio de Cristo salga a flote por aquellos que lo han conocido y no permiten que nada ni absolutamente nadie vaya en contra de lo que Cristo ha establecido. Lucha para sostener la verdad ante tanta falsedad que se levanta y que está amenazando la verdad del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso tenemos cero tolerancia en todo aquello que va en contra del evangelio de Jesucristo. Esta pasión tiene que desbordarse en aquellos que han conocido el evangelio de verdad, el evangelio que sana, que salva, que restaura las vidas y los corazones de aquellos que lo escuchan. Y Pablo estaba listo para luchar aquí y destruye toda tolerancia al legalismo.
y ha sido llamada la carta magna de la iglesia primitiva, la carta a los Gálatas. ¿Por qué? Porque va en contra de cualquier ataque que viene en contra del corazón del Evangelio. Me emociona hablar de esto. Por eso, hoy hay, pudiera de alguna forma decir, métodos que están siendo utilizados por aquellos que atacan el Evangelio. Hoy hay métodos que se están levantando en contra de la verdad, tratando de agregar al mismo, y también han atentado para desacreditar a aquel que predica realmente el Evangelio de Jesucristo. Y el método que hoy se está utilizando no es de atacar la Biblia de una forma frontal, sino atacarla con la mentira, con la falsedad, inventando y diciendo que están predicando el Evangelio sin atacarlo frontalmente. Y ese estilo, esa forma, es una forma muy peligrosa. Por eso el que no tenga el verdadero conocimiento de la palabra de Dios y la revelación del nombre de Jesús, la revelación del conocimiento, la revelación del fundamento de apóstoles y profetas, puede ser confundido. Porque no es un ataque frontal, sino que se van por los lados. La Biblia, hay quienes dicen, no prohíbe las imágenes. La Biblia no prohíbe la adoración a las imágenes. Dice, nosotros no las adoramos, nomás las veneramos. No es un ataque frontal, porque son cobardes. Pero la mentira envuelta con verdad se convierte en una mentira. Es un ataque hecho con astucia, para que el hombre se mantenga alejado del conocimiento de la verdad del Evangelio de Jesucristo. Y por lo general se hace contra el hombre que está predicando la palabra de Dios, como le sucedió al apóstol Pablo. Pablo tuvo que enfrentar esto. Por eso encontramos aquí un ataque contra el apóstol Pablo, un ataque contra su apostolado, contra su autoridad. Y todo comienza precisamente de esta forma en que él lo comienza a describir. Y toda su carta el apóstol Pablo se la lleva hablando y estableciendo como la carta magna de la iglesia primitiva, los fundamentos que se requieren para poder estar firmes en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso vamos a aprender a través del estudio de los libros de los Gálatas cómo podemos mantenernos anclados en Cristo y en el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y nos vemos la próxima semana aquí en este mismo lugar. Gracias a Dios. Pónganse de pie. Yo quiero en esta mañana darle gracias a Dios